Hola, mis amigos. Dios los bendiga a todos ustedes. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la plenitud de Dios en la persona del Espíritu Santo, venga sobre todos los que creen. Y creer es concordar, es aceptar, someterse, es casarse, es aliarse, hacer un pacto, una alianza con Él. Eso es creer. Creer no es sentir. Cuando la persona cree, ella no tiene una sensación. Cuando la persona cree, ella se casa. Cuando una persona no cree, ella se queda de novio, de novios, ella se junta, queda con fulano, beltrano. Eso es porque no cree. Solo dice creer, pero no cree. Ahora, cuando cree, la persona se entrega de cuerpo, alma y espíritu, 100%. Y es esto lo que tiene que suceder con las personas para que ellas puedan volverse hijas de Dios. Hijas de Dios. Yo quiero hablar, ¿se acuerda que nosotros ayer hablamos que lo que Jesús habló está escrito allí? El que es nacido de la carne es carne. En otras palabras, Él está diciendo, quien nació de Adán es carne, pero quien nació del Señor Jesús es espíritu. Cuando dice, los que son nacidos del espíritu son espíritu. Quien nace de la carne es carne. Quien nace de lo que es terrenal es terrestre. Quien nace de lo que es celestial, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús, es celestial, es espiritual. Entonces, usted ve la enorme diferencia entre los que son nacidos de la carne y los que son nacidos del Espíritu. Ahora, yo quería que ustedes pensasen conmigo, vea solo lo que está escrito cuando el apóstol Pablo dice así. Vea solamente, qué cosa fuertísima. Él dice, así como la muerte vino por un hombre, fue Adán. La muerte vino también, la resurrección de los muertos vino por un hombre. ¿Entiende? Déjeme hablarle a usted. Cuando Dios habló para Adán, no coma de aquel fruto, de aquel árbol. Y Adán, porque si usted come, usted va a morir. Cuando Dios habló, va a morir, no significaba la muerte que nosotros vemos así ahora. No. La muerte, la separación de sus seres queridos y listo. No. Cuando Dios habla, moriréis, quiere decir, seréis separados de mí, porque en cuanto estuviese conmigo, usted tendrá vida. Yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, Dios caminaba con Adán y con Eva en el jardín, en el paraíso. Pero cuando ellos pecaron, Dios ya no podía más estar con ellos porque ellos estaban en pecado, sucio, y Dios es pureza, Dios es santidad, Él es el santo de los santos. Entonces no podía más estar con ellos. Entonces, Adán y Eva murieron, quiere decir, se separaron de Dios, quedaron separados y separados, ellos engendraron más de, creo que unas 20 billones de personas. 20 billones de personas. Hoy, actualmente tenemos casi 8 billones y medio de personas en el planeta. Entonces, Adán
y Eva engendraron estos billones y billones de personas que engendraron separadas de Dios, engendraron muertas para Dios. El apóstol Pablo habla esto, que vosotros estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos quiere decir separados de Dios, separados de Dios. Y separados de Dios es separados de la vida, de la eternidad. Entonces, él está diciendo aquí así, como la muerte, la separación vino por un hombre, la separación de Dios vino por un hombre, también la resurrección, que quiere decir la persona regresó a la vida por medio de un hombre. ¿Qué hombre es este? Es Jesús. Por eso es que él fue llamado del Hijo del Hombre, el hombre con H mayúscula, el Hijo del Hombre. Entonces, repito, así como la muerte, la separación vino por un hombre, también la resurrección, o sea, regresar, el regreso a Dios, la vida, la resurrección, la comunión con Dios vino de un hombre, que es Jesús. Y él continúa. ¿Por qué? Porque así como todos mueren en Adán, así, cuando uno engendra un hijo hoy, él ya nace muerto, separado de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado. Fuera, uno sabe que un niño, una criatura inocente, él es puro. Fuera que tenga la naturaleza pecaminosa, pero ella es pura a los ojos de Dios. Y si ella muere en la inocencia, es de Dios. Todos los niños que mueren, todos los niños inocentes que mueren, van directo a Dios. Sean los padres católicos, espiritistas, evangélicos, macumberos, sean quien sean. Los niños inocentes van directo a Dios cuando mueren. Quiere decir, cuando se separan de sus padres, se separan de sus padres. Entonces, él dice, porque así como todos mueren en Adán, todos mueren en Adán, quiere decir, ya nacen separados de Dios. Así también todos serán vivificados en Cristo. Todos serán vivificados en Cristo. Vea solo. Él no habla lo mismo en la misma conjugación. Así como todos mueren en Adán, así también todos serán. Él debería concluir así. Así también todos son vivificados en Cristo Jesús. No, él dice, así también todos serán. Y aquí queda aquella pregunta, queda duda. ¿Quién? ¿Quién será vivificado? Nosotros sabemos que todos nacemos muertos, o sea, separados de Dios. Pero ¿quién va a juntarse con el Señor Jesús? ¿Quién va a ser resucitado en Cristo Jesús? ¿Quién va a ser vivificado? Ahí depende de cada uno. Esto es importante, que usted sepa de esto, amiga, amigo. Su salvación, la salvación de su alma, no depende de su religión, no depende de sus padres, no depende del pastor, de la iglesia, de nada. Solo depende de usted, de su voluntad, de su voluntad. Es usted quien decide, porque Dios nos dio el libre albedrío, el derecho de escoger nuestro destino. O vuelve para Él y es vivificado, o continúa separado de Él, que es muerte. Entonces, cuando la Biblia habla de muerte, amiga, amigo, es separación de Dios. Porque sin Dios no hay vida.
Pero en Cristo Jesús somos vivificados. Y es esto lo que es importante. Por eso Jesús dice, los nacidos de la carne son carne. ¿Cómo es que carne va a vivir en el cielo? No hay cómo. Pero los nacidos del Espíritu Santo son espíritus, o sea, son espirituales. Pasan a tener la naturaleza divina. Esta naturaleza divina es la afiliación con Dios. Vea, esto es extremadamente importante para usted, para que pueda comprender, porque si usted entiende y coloca en práctica, claro, las personas que ya nacieron de Dios, ya fueron vivificadas por nuestro Señor Jesús, ellas entienden perfectamente este lenguaje, el lenguaje de la palabra de Dios, porque son espirituales, son personas espirituales. Ellas entienden el lenguaje espiritual. Pero las personas que no son espirituales, que continúan siendo carnales o siendo pecadoras, ellas continúan separadas de Dios. ¿Por qué? Son separadas porque nuestros padres pecaron y nosotros ya hemos nacido en esta condición separados de Dios. Pero cuando nosotros oímos la palabra de Dios, la prédica de la palabra de Dios, y Jesús vino para salvar a aquellos que en Él creen, entonces la persona puede decir, entonces yo tengo el derecho, yo quiero ser salvo y yo me entrego mi vida, es mía, mis voluntades son propias, mi alma tiene su propia voluntad, pero yo quiero que ella sea de Dios, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Entonces, es muy glorioso este entendimiento. Usted puede leer. Es muy bueno. Cuando usted lee este capítulo 15 de Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 15, él dice así. Obviamente, solo el Espíritu Santo puede hacer esto. Él dice así. Usted va a entender bien ahora. Él dice así. Hay muchos seres, hay muchas cosas en este mundo. Una es la gloria de las estrellas, del sol, de la luna. Él dice así. Una es la gloria de los celestes o de los celestiales. Es la gloria del que fue hecho por Dios. Él habla aquí. Una es la carne de la vaca, otra la carne del hombre, la carne del pez. Es interesante. Y él habla. Una es la gloria de los celestes, y otra es la gloria de los terrestres. Entonces, la gloria celestial es eterna. La gloria del que es terrenal es pasajera. Él está hablando aquí la diferencia entre los que son nacidos de Dios de aquellos que no nacieron de Dios, porque los que nacieron de Dios, la gloria es eterna, pero los que no nacieron de Dios, la gloria de ellos es terrenal. Es el caso de la persona prosperar, tener mucho dinero, ser una persona, en fin, una persona de mucho valor en este mundo. Pero es solo por aquí. Cuando ella muere, se acabó la gloria de ella. Entonces, la gloria
de quien nace de Dios es eterna. Por eso Jesús dice, el que es nacido de la carne es terrenal. La gloria del terrenal es pasajera, pero la gloria del que es nacido de Dios es espiritual, es eterno. Así como la gloria de nuestro Padre es eterno. ¿No es bueno esto? Vea solo. Es muy fuerte. Hay muchas cosas aquí. Ahí él dice así. El primer hombre de la tierra es terrenal. La gloria de él es terrenal. El segundo hombre, refiriéndose al Señor Jesús, el segundo hombre, Señor, es de los cielos, es Jesús. ¿Cuál es el terrenal? Tales son los terrenales, los que nacieron de la carne, los que nacieron del cuerpo, en la carne. Entonces, tales son. ¿Cuáles son los terrenales? Tales son los terrestres. Todos los terrestres son iguales. Claro, unos tienen defectos, otros no tienen. Defectos físicos, pero son terrenales. La gloria del terrenal es pasajera. Cuando uno sale de este mundo, cuando uno deja el cuerpo, entonces están perdidos. Pero él dice así, ¿cuáles son los celestiales? Que es Jesús. ¿Cuál es el celestial? Tales también los celestiales, que son los hijos de Dios. Los hijos de Dios, nacidos del Espíritu Santo, son los que componen la iglesia del Señor Jesucristo en la tierra. Esta iglesia es cual las puertas del infierno no prevalecen. Entonces, usted ve, yo voy a hablar solo a título de testimonio. Yo hablo personalmente. No voy a hablar de otros, voy a hablar de mí. Desde cuando yo nací de Dios, yo soy indestructible. Nadie me puede destruir. El diablo no me puede destruir. A él le gustaría mucho de poder tocar en mí y acabar conmigo. Pero él no puede, porque yo soy espiritual. Yo tengo la naturaleza divina. Yo soy hijo del Altísimo. Yo traigo esta imagen, la imagen celestial. Y el diablo sabe de esto. El diablo sabe quién es celestial y quién es terrenal. El diablo sabe. Y él solo puede tocar en aquel que es carnal, que es terrenal, que es material o materialista, en fin. Es un nacido de la carne. Pero quien es nacido de Dios, ese no. El diablo no le puede tocar. Está escrito esto. Él no puede tocar. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios. ¿Usted cree que Dios va a dejar al diablo tocar en sus hijos? Entiende, amiga. Ahí usted dice, pero obispo, y con respecto a los dolores, enfermedades, son otros 500 problemas. Jesús pasó por todos los problemas. Jesús quedó enfermo. ¿Usted sabía de esto? En la cruz, Él agarró todas las enfermedades, dolores, maldiciones. Él fue molido en la cruz para que pudiese comprar nuestra alma. Él compró su alma, mi alma, la de toda la humanidad. Solo que ni todos quieren entregar su vida. Entonces, ¿de qué sirve? Usted sabe, comprar un objeto por internet, pagar y el objeto nunca llega a su casa. Es esto lo que sucede.
En el caso de Jesús, Él pagó por el alma de todos los seres humanos, por el alma de toda la humanidad, pero ni todo ser humano quiere, ni todo ser humano, yo quiero vivir mi vida de la forma que yo quiero. ¿Y qué es lo que Él puede hacer? Él pagó, pero no está llevando. Pero cuando yo supe de eso, inmediatamente me entregué. Él me hizo nacer de nuevo. No solamente a mí, sino a todos aquellos que aceptan el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amiga, amigo, es lo que Él mismo dice, porque Dios amó al mundo de tal manera. Usted no tiene capacidad, ni yo no tenemos capacidad para pensar y poder calcular la grandeza. Él amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, o sea, que se casa con Él, hace un pacto con Él, se entrega a Él, se somete a Él, para que todo aquel que en Él cree no perezca, no muera, no sea separado, más separado de Él, de Dios. Entonces, es esto lo que sucede con aquellos que se entregan, que se rinden al Señor Jesús, que se vuelven propiedad exclusiva de Dios, nación santa, que es la familia de Dios aquí en la tierra, que es la iglesia del Señor Jesús aquí en la tierra, nación santa, pueblo de propiedad exclusiva de Dios, porque fue comprado. Dios compró. Yo soy propiedad de Él. Él compró, yo acepté, yo me sometí, yo entregué mi vida para Él, mi alma para Él, mi vida por completo. Entonces, yo soy propiedad y yo le pregunto, ¿es posible una maldición, un trabajo de brujería, como el diablo o el diablo tocar en mi persona? No, no es posible. Dios permite que nosotros vivamos problemas aquí en la tierra porque nosotros estamos viviendo en un mundo malo, en el mundo que es del diablo. Este mundo es del maligno, está en las manos del maligno por ahora. Pero va a llegar el día en cual el diablo, el maligno, va a ser lanzado en el lago que arde con fuego y azufre por toda la eternidad. Ya está preparado esto para él, para el anticristo, para el falso profeta, para la muerte, para el infierno y también para todos los que rechazan a Jesús como Señor y Salvador y no se entregan. Fueron comprados, pero no, yo no quiero entregarme. Mi vida es mi vida, está bien. Yo sé de una persona que dice así, no, yo tengo mi opción de vida y a mí me gusta ella. Está sufriendo, pero yo no quiero entregar mi vida para Jesús porque, entienda, yo quiero vivir los placeres de este mundo. Y para vivir los placeres, y entre vivir los placeres de este mundo y vivir en el pecado, prefiero vivir en los placeres, pero está sufriendo. Uno sabe, está gimiendo, está sufriendo. Pero va a llegar el momento en cual no tendrá más solución. Ella va a desistir de esta vida desgraciada. Entonces, mi amiga y mi querido amigo, vea que los nacidos del Espíritu Santo, ellos son hijos de Dios.
Los nacidos de Dios es que son hijos de Dios. Dios no tiene hijos bastardos. No. O es nacido de Dios o no es nacido de Dios. Dios no tiene sobrinos, no tiene nietos. ¿Usted sabía de esto? No sirve que la persona quiera agarrar a alguien y querer llevarla para vivir con el Señor Jesús. No, cada uno, Él es la puerta. Jesús dijo, Él es la puerta. La puerta está abierta. La puerta es estrecha. No es de cualquier manera que usted va a pasar. No es danzando, zambando, en las buenas. No, no pasa. Va a pasar por esa puerta usted que tiene que morir para este mundo. Usted tiene que negar su carne, su voluntad, negar su alma, sus deseos, codicias, sus codicias. Entonces, es por eso que usted lee. Usted lea con cariño, lea lento, palabra por palabra. No lea la Biblia queriendo terminar de leer luego, en un momento, aquel capítulo. No, lea palabra por palabra, letra por letra. Observe puntos y comas para que usted pueda entender el espíritu de la palabra de Dios. Entonces, Él dice así. ¿Cuál es el hombre terrenal? Tales también son los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Que es Jesús. Tales también son los celestiales. Quiere decir, entonces, en este mundo nosotros tenemos la gloria del hombre carnal, que es pasajera, y tenemos la gloria del hombre celestial, espiritual, que es eterna. La iglesia del Señor Jesús es formada por la gloria de aquellos, o para gloria de aquel que lo engendró, que es el propio Dios. Dios es quien nos engendró. No fue mi madre ni mi padre que me engendraron, ni fue mi religión, ni fue mi iglesia, ni fue mi pastor. No, mi antiguo pastor, obispo, no, nada de esto. Quien me engendró fue el propio Dios en la persona del Espíritu Santo. Y lo que Él hizo conmigo quiere hacer con usted también. Pero usted tiene que someterse a su palabra, a su voluntad. Entonces Él dice, ¿cuál es el celestial? Que Jesús, de acuerdo con Jesús, tales también son los celestiales. Los celestiales son los hijos de Dios, son la familia de Dios aquí en la tierra, compuesta de personas nacidas del Espíritu Santo, nacidas del agua y del Espíritu Santo. Estas personas que forman la iglesia del Señor Jesús son el pueblo de propiedad exclusiva de Dios. Es la raza elegida, como Pedro habla allí en 2 de Corintios, 2 de Pedro, si no me equivoco, o 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, si no me equivoco. Pero es esto aquí. Cuando usted nace de Dios, mi amiga, usted nace bailando, saltando. La música celestial, el gozo del Altísimo. Entonces su vida cambia del agua para el vino, completamente. Entonces, cuando la persona es nacida de Dios, cuando ella pasa aquel perfume invisible, pero que se percibe, el perfume de Dios, ella carga la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vea qué gloria, qué cosa magnífica. Pero todo comienza con la acción del Espíritu Santo. Para nacer del Espíritu Santo,
para nacer del Espíritu Santo, la persona tiene que morir. Ella tiene que morir para este mundo, para sus familiares. Ella tiene que separarse del mundo, tiene que separarse de su familia, de sus seres queridos, tiene que separarse de la mujer, del marido, no sé. Si el marido es separado, gracias a Dios. Pero si no es, ella se separa espiritualmente. Por favor, por amor a Dios, entienda, para usted nacer de Dios, es usted que no tiene cómo cargar a alguien en los brazos. Entonces, cuando la persona nace del Espíritu Santo, ella es una nueva criatura. Ella pasa sola por la puerta que es Jesús. Es individual. El nuevo nacimiento, el nacimiento del agua y del Espíritu Santo es individual. Entonces cada uno debe arrepentirse de su vida errada, de haber vivido en el pecado, y recibir, ser bautizado, quiere decir sepultar esta naturaleza adámica, carnal, terrenal, para que entonces el propio Espíritu Santo venga a engendrar en ella una nueva criatura, una criatura cuya naturaleza es eminentemente, esencialmente espiritual. Los nacidos de la carne son carne. Los nacidos del Espíritu Santo son espíritu, son espirituales. Gloriosa es esa palabra de Dios. Gloriosa, magnífica. Que el Espíritu Santo venga a hacerlo entender, mi amiga, amigo, para que usted comience una vida nueva, para que usted sea insertado en la familia de Dios, en la raza elegida, el sacerdocio real, la nación santa, que es la iglesia espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Mañana vamos a hablar más en este respecto, pero primero, para que usted reciba el Espíritu Santo, y es Él quien engendra esta nueva criatura, tiene que haber arrepentimiento, bautismo en las aguas, y ahí sí, todo eso de corazón, sincero. No basta con que usted diga, me quiero bautizar, solo por bautizarme. No. Usted tiene que entregarse, usted tiene que separarse de este mundo, separarse de todo lo que nos sirve, para que entonces usted entre en el gozo eterno de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesús. Amén.